Hoy vamos a contar la historia de un momento que de verdad lo cambió todo en el mundo digital. Es el día en que quedó claro que un ciberataque podía, literalmente, apagar las luces de todo un país. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan cotidiano como un correo electrónico pudiera dejar a toda una nación a oscuras? Pues bien, vamos a desentrañar esta historia porque tiene tela. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desastre, empecemos con una cifra. Y no es solo un número. Detrás hay personas, familias, hospitales. Hablamos de 230.000 personas que, de repente, se quedaron a oscuras en pleno invierno. Y todo esto nos lleva a un momento muy concreto, casi de película, la víspera de la Navidad de 2015 en Ucrania. A ver, los hechos son estos. Fecha 23 de diciembre de 2015. Objetivo, la red eléctrica ucraniana. El resultado, 3 compañías eléctricas regionales KO, desconectadas a la fuerza. Pero ojo, esto fue mucho más que un simple fallo técnico. Fue la primera vez que se demostró, sin lugar a dudas, que un arma digital podía usarse para provocar un apagón masivo de forma intencionada. Se había cruzado una línea roja. Vale, entonces, ¿cómo lo hicieron? Aquí es donde la cosa se pone interesante, parece casi un thriller tecnológico. Vamos a desgranar paso a paso cómo fue este ataque. Para entender el ataque, primero hay que saber a qué se enfrentaban, los sistemas SCADA. Pensemos en ellos como el cerebro, el sistema nervioso central de nuestras infraestructuras más importantes. Controlan a distancia desde las redes eléctricas hasta las plantas de tratamiento de agua. Son súper eficientes, sí, pero como vamos a ver, también pueden ser increíblemente vulnerables. La cadena de eventos, en su inicio, fue sorprendentemente simple. Todo comenzó de la forma más común que podamos imaginar, un correo de phishing. Un simple clic de un empleado, seguramente en un documento que parecía totalmente inofensivo, y esa fue la puerta de entrada. Ese clic instaló un troyano, el famoso Black Energy 3, que permitió a los atacantes colarse, tomar el control del sistema SCADA y finalmente, desde sus teclados a kilómetros de distancia, empezar a apagar interruptores. Así de fácil y así de aterrador. Pero lo que de verdad es fascinante y terrorífico a la vez es la precisión del ataque. No fue un simple apaga y vámonos, no. Los atacantes se movieron por el sistema como si fuera su propia casa, desconectando subestaciones una por una. Y fueron más allá, sabotearon los sistemas de respaldo, los UPS, para que recuperar la luz fuera un auténtico caos. Y para rematar, lanzaron un ataque de denegación de servicio para inundar las líneas telefónicas, impidiendo que la gente, desesperada, pudiera ni siquiera informar de los cortes. Una operación de sabotaje de libro, calculada al milímetro para maximizar el daño y la confusión. Todo esto, claro, nos lleva a la pregunta inevitable. ¿Quién? ¿Quién tenía la capacidad, los recursos y la motivación para hacer algo tan sofisticado? ¿Quién era ese fantasma en la máquina? Las investigaciones llevaron semanas, pero al final, todas las pistas apuntaban en una dirección muy clara. Esto no era obra de aficionados. La operación fue atribuida a un grupo de élite, Conocido como Sandworm. Y lo que es más importante, las agencias de inteligencia lo vincularon directamente al GRU, la inteligencia militar rusa. De repente, esto ya no era un ciberdelito cualquiera, se acababa de convertir en un incidente con unas implicaciones geopolíticas gigantescas. Y para que nos hagamos una idea de la gravedad del asunto, Sandworm no es un grupo cualquiera. Está considerado una de las organizaciones de ciberguerra más avanzadas y peligrosas del planeta, sin más. Su nombre es sinónimo de ataques de altísimo impacto, de esos diseñados para desestabilizar naciones enteras. El apagón de Ucrania no fue un evento local, ni mucho menos. Sus ondas de choque se sintieron en todo el mundo y cambiaron las reglas del juego para siempre. Vamos a ver cómo este ataque puso a todo el planeta en estado de alerta. Para la gente de a pie en sus casas, el apagón duró entre 3 y 6 horas. Una molestia enorme, desde luego, pero para los expertos en ciberseguridad el trabajo no había hecho más que empezar. Se necesitaron semanas de análisis forense para reconstruir y entender la complejidad del arma digital que se había usado. La diferencia entre el impacto visible y la complejidad oculta del ataque era abismal. Y aquí llegamos al punto que lo cambió todo. La OTAN emitió una declaración que afirmaba, y esto es muy serio, que un ciberataque de esta naturaleza contra la infraestructura crítica de un país podía ser considerado un acto de guerra. Ya no era una metáfora. La línea que separaba el conflicto digital del físico se acababa de borrar, con consecuencias muy reales en el derecho internacional. Las consecuencias a largo plazo fueron brutales. Ucrania, por pura necesidad, tuvo que blindar su infraestructura. Pero lo más importante fue el precedente que se sentó. Lo que antes era una teoría de película de Hollywood se demostró que era posible. De repente, gobiernos de todo el mundo tuvieron que replantearse de arriba abajo su seguridad, entendiendo que sus redes eléctricas, sus presas o sus trenes ya eran parte del campo de batalla del siglo XXI.
Y esto nos deja con una reflexión final, una que da un poco de vértigo. El primer apagón cibernético de la historia fue en 2015. ¿Se aprendió mucho? Sí, pero los atacantes también han seguido aprendiendo y mejorando. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿estamos realmente preparados para cuando llegue el próximo?